Bueno, en esta ocasión realizaremos un ejercicio de homomorfismo de anillos, ¿sí? Entonces, recordemos inicialmente que es un anillo. Entonces, un anillo va a ser un conjunto al que se le asignan dos operaciones, el cual tiene que cumplir las siguientes propiedades. Inicialmente, que, que ese conjunto con la suma sea un grupo abeliano y ese mismo conjunto A con el producto sea un semigrupo. ¿Listo? Más adelante, de pronto en otro video, realizaremos algunos ejercicios sobre el grupo abeliano y sobre semigrupo como para que quede claro. Bien, y nos piden saber si la función, en este caso la función P de A, esta función corresponde a un homomorfismo. Entonces, las propiedades para que cumpla si es homomorfismo son dos. Entonces, la primera es que si yo tengo una función cualquiera y tengo la suma de dos elementos del anillo, va a ser igual a la suma de cada uno de los elementos evaluados en la función. ¿Listo? Con respecto a la suma. Y la segunda, pues estará relacionada con respecto al producto. Entonces, si cumple esa función estas dos propiedades, diremos que es un homomorfismo. Entonces acá sería f de A por f de B. Listo. Entonces esto digamos que de manera general. Ahora, particularmente para nuestro ejercicio, pues vamos a definir entonces P de A va a ser la función, ¿sí? Cuyo dominio es el producto cruz entre los dos anillos. Recordemos que A y B son anillos, ¿sí? Ya no tenemos que ponernos a demostrar estas propiedades, sino que ya el ejercicio nos está diciendo que son anillos. Bien, y vemos que el conjunto de llegada va a ser el anillo B. Entonces, lo que vamos a escribir abajo de ellos es la forma de los elementos. ¿Cómo son los elementos del producto cruz A cruz B? Pues en este caso van a ser parejas ordenadas A, B. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que A, B son los elementos, son la forma de los elementos del producto cruz, ¿sí? Y al evaluarlos en la función, o sea, P de A, de ese elemento A, B, va a ser igual al elemento B. O sea, este elemento va a pertenecer precisamente a el conjunto de llegada. ¿Listo? Recordemos que cuando yo tengo A, B, es tal que A pertenece a A y B pertenece a B. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar estas dos propiedades para ver si cumple. Entonces, propiedad número uno. Entonces vamos a escribir esto mismo. ¿Qué va a cambiar acá en la forma de escritura? Pues que de forma general habíamos escrito f para denotar la función. Acá la función es p de a. Y habíamos puesto elementos a y elementos b. En este caso, el elemento a va a ser esta pareja ordenada y el elemento b va a ser otra pareja ordenada. Entonces, inicialmente definimos esos elementos. Como necesitamos dos, entonces vamos a definirlos. Sea A, B y C, D, que pertenecen a quién? Pues al producto cruz, porque así son los elementos, la forma de los elementos de este producto. Bien, entonces una vez tengo esos dos elementos, pues entonces lo que voy a hacer es P de A, ¿de quién?
del primer elemento A, B sumado con el segundo elemento C, D. Cierro el otro paréntesis y esto a qué va a ser igual. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es la suma que hay dentro de este paréntesis. O sea, hasta acá mi función PDA todavía la escribimos. ¿Y cómo se suma? Entonces sería componente a componente, ¿sí? O sea, los elementos de A con los elementos de B. O sea, primer componente de este elemento más primer componente de este segundo elemento. Entonces me quedaría A más C, coma, el segundo elemento, la segunda componente del primer elemento más la segunda componente del segundo elemento. Entonces, en este caso tendríamos B más D. ¿Listo? Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer o lo que tenemos que tener en cuenta es pues esta definición que nos dan acá, ¿cierto? Que nos dicen que cuando yo evalúo un elemento en esta función, el resultado va a ser la segunda componente, va a ser esta. Entonces, si yo miro en lo que he escrito hasta ahora, pues en este caso, esta primer componente, ¿quién va a ser? Toda esta, ¿cierto? Esta va a ser la primer componente, solamente que cambia la escritura. Aquí ya tenemos es A más C. Y la segunda componente, que acá la escribimos como B, pues aquí va a ser B más D. ¿Y qué pasa cuando yo evalúo este elemento en la función PDA? Pues voy a obtener la segunda componente. ¿Y quién sería la segunda componente en esto que hemos escrito acá? Pues va a ser B más D. Entonces, al aplicar la función, yo tengo B más D, que es lo que me están dando como definición. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que cumpla la propiedad? Entonces, pues ahorita lo que voy a hacer es mirarlo de aquí hacia allá, ¿cierto? Entonces, si yo tengo B, pues yo sé que él va a ser la segunda componente de una pareja ordenada. Entonces, acá evaluada en una función. Entonces, acá solamente esta B, de esta B que voy a escribir, P de A, B. ¿Sí? Más, que es el signo que sigue, más D. De este D, ¿qué puedo escribir? Pues puedo escribir P de C, D. ¿Listo? Y entonces ahí, hasta este momento, ya puedo decir que efectivamente la función con respecto a la suma cumple la primer propiedad para que sea homomorfismo. Ahora vamos a ver la segunda propiedad. Vamos a hacerlo por acá. Entonces tengo P de A de el primer elemento que es A, B por el segundo elemento que es C, D. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces acá voy a hacer el producto, aún voy a dejar mi función y va a ser de igual manera componente a componente el producto, o sea, primera componente del elemento A por primera componente del segundo elemento. Ahora, segunda componente del primer elemento por la segunda componente del segundo elemento. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí pues ese orden nos facilita la comprensión. Entonces, acá sería A por C, B por D. Listo. Y cierro. Y acá hacemos prácticamente lo mismo. Recordemos que si yo tengo una función, así como lo tenemos acá y como lo hicimos con la suma, si yo tengo una función evaluando un elemento que es una pareja, esto va a ser igual a la segunda componente. Y es lo que yo tengo acá, una función y estoy evaluando esta pareja
el resultado va a ser la segunda componente. ¿Y quién es esa segunda componente? Va a ser B por D. ¿Y ahora qué hago? Pues si quieren se puede ver como me devuelvo. Entonces es la misma lógica que escribimos acá al mencionar que nos devolvemos. Pues si yo tengo un elemento B, ese elemento B lo puedo escribir como todo esto, ¿cierto? Entonces, acá, esto va a ser igual. ¿Quién es B? Entonces B va a ser P de A evaluado en el elemento A, B por ¿quién va a ser D? Pues va a ser la función P de A evaluando el elemento C, D. Y acá ya podemos comprobar esta segunda propiedad. Por tanto, como cumple con las dos propiedades, podemos decir que P de A, que es la función, es un homomorfismo de anillos. Muchas gracias.